tienes lugares a donde ir, yo también tengo lugares a donde ir. Y ahorita es a la presencia de Dios. Si tan solo quisieras ir conmigo, decirle a Dios, aquí estoy, te busco. Y pudieras decir, Señor, te busco. Antes que hubieran Biblias, antes que hubiera iglesia, antes que existieran guitarras para cantarle a Dios, antes que existieran materiales para estudiar el cielo, los cursos de la Biblia, antes que existiera la nación de Israel, antes que existiera, hermanos, cualquier cultura conocida, hubo un grupo de gente que decidió invocar a Dios, y fue por decisión propia, no fue algo aprendido porque sus papás lo habían dejado de hacer. Era algo que en su corazón de ellos nació y dijeron, vamos a invocar el nombre de Dios. Ahora subir en Génesis capítulo 4. Más que de ayer te necesito, más de lo que yo puedo expresar. Te necesito, Dios, porque sin ti nada soy. Más que mi respirar, en mi caminar, porque no quiero volver a ser lo que antes fui. Y antes de que entremos a la palabra, déjame decirte que hay gente hoy por todos lados en el mundo
Hay gente invocando a Satanás. Hay gente invocando a la muerte. Hay gente invocando a Alá. Hay gente invocando a algún santo, aún en la India, invocando a una vaca. Y si no lo han visto, nada más para que te des cuenta, busca en YouTube cómo reciben la bendición de la vaca, la diosa vaca en la India. Te vas a sorprender de ver cómo la gente se postra en su cara ante una vaca, y la vaca levanta su pata y le pone encima de la persona. Y es la bendición de la vaca. Y si la vaca se llega a hacer del baño atrás, toma en su caca y se lo embarra. Porque esa es la bendición que ellos reciben. Y lo hacen con una devoción mucho más extrema que lo que la mayoría de la gente en las iglesias adora a Dios. Nosotros decimos, vamos a doblar rodillas, y tal vez pensamos, a su máquina es que la grava me va a ensuciar mi ropa, me van a doler mis rodillas. Y luego nos preguntamos por qué no experimentamos la presencia de Dios. Porque tal vez ni siquiera hemos tenido la devoción que le tienen a una vaca. Y Dios merece total devoción, total entrega. ¿Por qué no siento a Dios, Natán? ¿Por qué no lo quieres sentir, amigo? Porque tienes el tanto de Dios que has querido tener hasta el día de hoy. Y hoy estoy aquí, hermanos, porque quiero ampliar un poquito más acerca de la oración. Porque sin oración, hermanos, no hay iglesia. Sin oración no hay salvación. Sin oración no hay santidad. Sin oración no hay entendimiento de la Escritura. O sea, hermanos, si algo deberíamos de aprender a hacer como iglesia que está empezando aquí en Mérida, es orar. Que la oración no sea el ingrediente extra que le ponemos a todas las actividades que hacemos. Que la oración sea el fundamento de las cosas que hacemos como iglesia. Que la oración se vuelva el mismo palpitar de esta iglesia. Que podamos decir, hermanos, vamos a orar, y que se llene más que si hubiéramos convocado a tener un tornillo. Que si dijéramos, hermanos, vamos a entrar a la presencia de Dios, se pelearan por los lugares. Porque dijeran, esto vale mucho más la pena que escuchar a Natán predicar o a Andrew. Y pudieran decir, yo necesito estar en la presencia de Dios más que estar en mi clase con Ángel. Que pudiéramos experimentar su presencia. Pero ¿qué tanto la anhelas? A algunos de ustedes ya les agarró el sueño. Está bien. Solo estoy hablando a los que tienen ganas de estar en la presencia. Y es en serio, hermanos. No me va a molestar si tienes que dormir, duerme. Pásate tranquilamente. Tú toma la paz que hay en este lugar y ocúpala para lo que gustes. Para dormir, para escuchar, para orar. Pero búscalo a Dios. A decirlo una última vez a Dios antes de que entremos a la palabra. Necesito más que nadie, necesito más de lo que yo puedo expresar. Te necesito, Dios, porque sin ti nada soy. Lo que Andrew y algunos otros hermanos le reparten, no tuve suficientes hojas imprimiendo anoche, pero una por familia. Manda ayuda, dígaselo a Dios. Recibo de tu amor, visita hoy mi vida.
cámbiame, Señor. Manda la lluvia, rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Si hay una familia muy grande o alguien que necesite hoja, levante su mano, ando le quedaron unas cuantas. También lo va a mandar al WhatsApp. También tienes allá, entonces repártalas a diestra y siniestra. Nomás no hagas un siniestro. Sí. ¿Qué necesita hoja? Bueno. Abramos su Biblia en Génesis capítulo 4. Les quise dar unas hojas, hermanos, porque este tema es de suma importancia. Necesitamos captar la oración, entender qué es orar, valorar la dicha que tenemos. Hermanos, ayúdenme en... ¿Cuál es el nombre del primer hombre que Dios creó? ¿Cómo se llamó su esposa? ¿Cómo se llamó sus dos primeros hijos? ¿Quién mató a quién? Caín mató a Abel. Y después de que Caín mató a Abel, sucedió algo. Génesis capítulo 4 dice la palabra de Dios en el versículo 25: después de que Caín ya se tuvo que ir, se quedan Adán y Eva. Versículo 25 dice así: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set le nació un hijo y llamó su nombre, a ver, ayúdenme todos, y llamó su nombre Enos. Y vean lo que empezó a pasar. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Familia, Adán y Eva habían tenido la dicha y el placer, hermano, de caminar en el huerto con Dios. Se bajaba al huerto, caminaba, platicaba con ellos. Era una relación más estrecha que la que te puedes imaginar. O sea, imagínate, a cierta hora del día, hermano, bajaba a Dios y empezaba: Adán, sí, Señor, aquí estoy. Y empezaron a caminar, a platicar. Pero sucedió el pecado, ustedes lo saben, y se acabó esa relación íntima que había. Sabemos que Caín mató a Abel. Caín queda por ahí, se va Caín. Entonces mamá y papá probablemente quedaron mareados. Ponten sus zapatos, están echados fuera del huerto. Ya no pueden entrar, aunque el huerto sigue ahí. Hay una espada que revolotea alrededor del huerto y ellos no pueden ni siquiera acercarse. Hay unos querubines cuidando el lugar y ellos saben: ya no puedo estar en la presencia de Dios. Tienen otro hijo y ese hijo se llama Set. Y Set, ok, Set ve a sus padres, ve lo que hacen sus padres y ahí está con ellos. Pero por lo que dice la Biblia, no había relación con Dios. Hasta que Set tuvo un hijo
Quiere decir que entonces el nieto de Adán y Eva, que se llama Enos, dijo: es tiempo de buscar a Dios. ¿Sabes por qué? Te voy a decir. Porque Enos podía saber y él podía ver ese huerto. Él preguntaba: ¿y qué pasó allá, abuelito Adán? Si no crees que estaba vivo en esa época, te invito al panorama bíblico, segundo curso del CIEL que damos. Estaba Adán vivo. Y entonces Enos, el nieto de Adán, le dice: ¿y por qué no estamos allá adentro, abuelo? ¿Por qué estamos acá afuera? Es que tu abuelita. Es que tu abuelita, bien mensa, un día que la serpiente vino y habló con ella y la convenció. Y luego ella me convenció a mí, más menso yo, hijo. Y hermano, literal, o sea, y Enos está viendo eso y él ve que pues, hablan de Dios, pero no hay una relación con Dios. Saben de Dios, pero no está pasando nada con Dios. Y ve que está su papá y le dice: papá, su papá es él, y nosotros qué. Digo, no estuve ahí, no estoy queriendo decir que escuché esos diálogos, pero estoy tratando que me capten la onda. Y por fin de repente Enos dice: o sea, no sé qué cosa hicieron bien, no sé qué hicieron mal, no sé qué está pasando, pero yo acá adentro tengo una necesidad. Y no fue a ver a Seth para que le enseñara a orar, ni fue a ver a Abraham para que le enseñara, a Adán para que le enseñara a orar. ¿Por qué no oraban? ¿Cómo en Chihuahua vamos a aprender a orar entonces si mi abuelo y mi papá no oran? Pues, Enos empezó a hacer lo que mejor se le ocurrió. Dijo: voy a invocar el nombre de Dios. ¿Qué es invocar, hermano? Ahí lo tengo en sus hojitas. Creo que se los puse, no sé si sí o si no, pero si no lo puse, básicamente invocar es desesperadamente, no lo puse, ya eran como las 2 de la mañana y ya no puse eso, es desesperadamente empezar a clamar, a pedir, o sea, sin vergüenza alguna, meterte y buscarlo. Enos dice: o sea, ni el abuelo ni mi papá saben qué están haciendo con Dios, yo lo necesito. Y dice Génesis: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hermano, como les dije antes que existiera la iglesia cristiana, la iglesia católica, los mormones, los testigos, los adventistas, los presbiterianos, los bautistas, los pentecostés, los llaman lo que quieras, había simplemente un grupo de hombres que invocaban el nombre de Dios. Invocar es algo muy importante. Abran su Biblia en Romanos. Invocar es clave, porque a lo mejor algunos dicen: ok, pues yo voy a orar y ya la armé y voy a nomás a repetir una oración para que Dios entre en mi corazón y ya la hice. Vamos a ver qué dice Romanos, porque a veces sacamos los textos fuera de su contexto y hacemos una basurexto, porque ni siquiera hacemos lo que debemos de haber hecho. Romanos 11, Romanos 10. Romanos 10, versículo 13. Este es un versículo muy utilizado, sacado de su contexto, sin explicarlo, sin hablarlo, sin estudiarlo. Dice en el versículo 13: porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Dilo, o sea, dilo, y literal. Hay iglesias donde te van a decir: hermano, repita conmigo y va a ser salvo. Repita esta oración. Entonces, el Padre nuestro, santificado. Te pido que lo repites después de él. Ya, ahora sí, hasta te dan la mano. Dios te bendiga, ya eres salva, ya estás en la mano de Dios. Espérame. ¿Qué hago entonces con el texto contraparte que está en Lucas? En Lucas dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿hay una contradicción en la palabra de Dios? No. Hay una flojera de estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que hay. Porque si te pones a estudiar vas a entender que es invocar.
Invocar es algo que ocurre después de un proceso que hay en tu vida. Invocar es llegar desesperar ante Dios, diciéndole: Dios, te necesito. Es más, cuando hay gente que está orando conmigo, obviamente les ayudo a empezar a orar. Pero luego les digo: hermano, tú habla lo que le tengas que hablar. Sigue orando. Y hay gente que cuando le dices eso se queda. Sí, empiezan: y gracias por el día, y por los jitomates, y por los aguacates, y gracias, Señor, pues pido por mi abuelita que está enferma. No saben ni de qué estamos hablando. En cambio hay otros con los que empiezo a ayudarlos a acercarse a Dios, que empezamos a orar y le digo: y hermano, tú dile lo que le tengas que decir. Y mientras yo estaba hablando, estaba repitiendo atrás de mí. Y cuando le dices: hermano, y habla con Dios, se suelta. Porque hay algo acá adentro que ellos ya necesitan de Dios. Y empiezan a invocar a Dios desesperadamente, con un corazón honesto y sincero. Y por eso es que de repente los ves llorando o los ves con una vida renovada, pero fue porque invocaron el nombre de Dios. Porque ¿qué es invocar entonces? Porque entonces tenemos que quedar claro: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Queda claro. Pero por otro lado aquí dice: el que invocar el nombre del Señor será salvo. No hay contradicción, hay mala información. Vamos a ver qué pasa para llegar a invocar el nombre de Dios. Dice en Romanos, capítulo 10, dice, capítulo 10, 13: porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Sigan, hermanos. 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Van a decir: bueno, ¿y esto aquí qué pasa con eso? Bueno, yo les voy a decir bien fácil. Ahí tienen su hoja. Vean en su hojita. En el punto 2 dice: orar es el clímax para llegar a ser hijo de Dios. Entonces, lo que leímos fue: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Entonces, después dice: ¿y cómo creerán aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ok, vean en su hoja lo que les escribí. Les escribí la fórmula, pero al revés. Ahí a Beto que le gustan las fórmulas. La fórmula funciona así: enviar conduce a predicar. Estoy agarrando ahora desde el versículo 15, nos vamos a ir 15, 14, 13. Enviar conduce a predicar. O sea, lo enviaron y fue y predicó. Predicar conduce a oír. Es decir, cuando predica alguien oye. Y después, oír conduce a creer. Y creer conduce a invocar, que es el clímax. Es la fórmula al revés. Y ahí ha estado. Desde que el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esto, nos dejó claro que invocar es algo que se produce en el corazón de las personas cuando ellos reciben palabra de Dios, la creen, y entonces en su corazón hay un cambio. ¿Vale? Igual que nos. Pues sí, ¿no? O sea, ahí está. De repente, o sea, ¿cómo supo Enos quién era Jehová? Pues preguntó. Puede ser que a quien le preguntó era un falso maestro, porque pues no había hecho las cosas bien su abuelo. Pero le preguntó. O sea, ¿cómo sabía de Jehová? Porque se lo dijeron. Escuchó, pero llegó en el momento en su corazón que decidió invocar. Hermano, yo quiero que me capten esto. Si tú no aprendes a invocar a Dios, nunca vas a llegar a tener una vida de oración con Dios. Orar no es nada más repetir palabras o frases. Es invocar, es desesperarte por Dios. ¿Alguna vez alguien de aquí se ha sentido desesperado y ha clamado a Dios? Por algo así que digas: pasó una máquina, estaba yo desesperado. A ver, Mike, ¿cuándo fue? Una vez que estaba terminando la oración de acá, tenía muchos problemas con mi esposa y
necesidad así de querer buscarlo, de querer lograrlo. Y pues pasando por el centro, había unos señores que estaban predicando y me sentí muy mal y dije, si está ese señor bien predicando, voy a agarrarme, voy a hincar y voy a pedir perdón por todas las cosas que he hecho. Pues pasando estaba el señor ahí, pues me quedé a escuchar lo que estaba diciendo. Pues tampoco me hinqué allá. Ahora me quité, me fui a mi casa. Luego que llegué a mi casa, donde estaba mi esposa ahí, peleando constantemente, discutimos, también yo golpear, estaba feo. Entonces fue después de que pasó eso, muy culpable, así, sentí esa necesidad de querer buscar a Dios. Me hinqué y lloré como si fuera un chamaco que está llorando una paleta o algo así, así con llanto. Y le dije que me perdonara, no quiero ser así, yo quiero mi vida cambiar, quiero que las cosas en las cosas funcionen bien. Y me sentí una paz después de que hasta mi esposa dijo, después de que ya me todos dijo ella, que ella cuando estaba enojado veía en mi cara que estaba ser malo ella, ¿no? Que después de que yo regresé al cuarto con ella, sintió vio que estaba mal, me abrazó y me empezó a decir que me disculpara y todo, y estando todo ahí. Amén. O sea, es clave, chavos. Invocar a Dios es cuando llegas al punto que ya no puedo y te necesito. Y familia, así se ora. En realidad, para llegar a ser salvo necesitabas invocar. Por eso dice que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuándo invocas? Cuando ya estás desesperado. ¿Cuándo le dices Señor, Señor? ¿Cuándo dices Señor, Señor? Por eso dice Lucas, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Porque es muy común decir, ay Señor, te pido por esto, Señor, 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 ayúdame, Señor, pues gracias. Y Señor, dice Dios, sí. No, ¿tú crees que tú vas a estar escuchando cuando matas a hacer lo mismo? Invocar a Dios es cuando sale desde acá dentro. No nada más taco de lengua con Dios, porque Dios conoce el corazón. No todo el que dice Señor, Señor, sino el que invoca. Ya vimos que hay que invocar, ok. Hay en sus hojitas, de hecho anoche me puse a escribir esto porque quiero que se lo lleven escrito para que en su casa lo puedan repasar. Ahí abajito dice, en los últimos 40 años se han escrito más libros sobre la familia, matrimonio, hijos, sobre la iglesia, pero esta es la peor época. Más divorcios, ya las hijas ya son lesbianas, los hijos ya les ponen a la reversa, ya es un desastre, ya los hijos no se someten, ya las mamás hasta tiran los bebés a la basura. O sea, dices, ¿qué está pasando? Vivimos en una época en la que hay más libros sobre temas de los que estoy hablando que en otra época. O sea, antes la gente ni sabía leer, antes ni siquiera tenían libros y funcionaba la sociedad mejor. Funcionaba la iglesia mejor. Hoy día en las iglesias es vergonzoso que en la iglesia de Cristo actual hay problemas y tienen que estar escribiendo libro tras libro tras libro de cómo llevar a tus hijos, cómo llevar tu matrimonio, cómo mejorar tu comunicación con tu esposo, cómo, o sea, y ahí tú vete a una librería y vas a encontrar de libros. Se los digo porque yo trabajaba en una. Y o sea, había títulos por todos lados. Pero te digo la neta, no sirven para nada. Porque te voy a decir honesto, cualquier cosa que tú leas sin la unción del Espíritu Santo en tu vida es psicología barata. En serio, hay un montón de consejos que le puede dar quien sea, pero el mejor consejo es palabra de Dios. Esa no es psicología barata. Cuando tú tomas la palabra de Dios, entra a tu vida y empieza a producir en ti cambios, entonces mi hermano, estamos hablando de otra cosa. Y quiero que vayan ahí en sus hojitas donde les puse matrimonios, iglesia, pero esta es la peor época. Óiganlo ahí, dice, no por falta de metodología o Biblias, sino por no invocar. Cuando nosotros cuando nosotros no invocamos a Dios,
Podemos hacer todo lo habido y por haber y no funciona. Entonces, hermanos, síganme con esto. Yo no os tengo que apurar por si viene la lluvia, ya ni me van a oír. Lo que sí es que pedimos lluvia, no manda la lluvia, pues ya llegó la lluvia. Amén. Lo cierto, hermano, debe decirles, si tú no aprendes a invocar el nombre de Dios, tu matrimonio no va a funcionar. Si tú no aprendes a invocar el nombre de Dios, tus hijos no van a jalar. Natán, ¿qué hacemos en el matrimonio? Mi mejor consejo va a ser: pónganse de rodillas juntos, al menos una vez al día, invoquen a Dios juntos. Yo como no me de rodillas con esa vieja chismosa. Por eso, porque de rodillas con ella. Yo con ese viejo que no cambia. Por eso te tienes que poner de rodillas. No te vas a poner a invocar el nombre de Dios porque las cosas funcionan. ¿Cuándo se invoca el nombre de Dios? Cuando estás desesperado, cuando ya no funciona, cuando no ves salida, entonces empiezas a invocar el nombre de Dios. ¿Sí me siguen? Entonces, hermano Natán, ¿qué hago por mi matrimonio? Invoca el nombre de Dios. Junto con tu esposa, junto con tu esposo, con tus hijos. Es que mi hija no cambia. ¿Qué debo de hacer? Invocar el nombre de Dios. Porque yo le puedo echar un chorro mareador si quieren, pero no garantiza que pase nada. Me puedo echar un verso perverso y a lo mejor medio la convenzo, pero no funciona. Pero en cambio, si alguien empieza a invocar a Dios, oigan esto, hermanos, Dios no trabaja con el problema. El Espíritu Santo no trabaja con el problema, trabaja con la persona. Entonces, cuando tú invocas la presencia de Dios y empiezas a buscarlo en oración, Dios no ve: se están peleando por el dinero, les voy a dar dinero. Dios no trabaja con el problema. Están peleando porque no tienen zapatos. ¡Chan, chan, chan! Ahí están los zapatos para todos. No, porque al rato van a pelear otra vez por los zapatos. Porque ahora tienes 2 pares y tu vecina tiene 5. Y no es posible que a mí me traigas con 2 pares de zapatos. ¿Qué crees que soy, la chacha? O sea, literal, por eso el Espíritu Santo no trabaja con el problema, trabaja con la persona. ¿Sabes qué pasa cuando el Espíritu de Dios es invocado y es permitido entrar a la vida y al matrimonio y a la familia? Trabaja con la persona y la persona dice: a su máquina ya le entra agua al hoyote que tengo ahí abajo, pero mi esposo le está echando ganas, mi esposa le está echando ganas, no le voy a exigir, le voy a poner un cartoncito ahí. ¿A poco pasa eso? Se los garantizo que pasa. Hace uno lo que sea, porque algo cambió acá, no acá. El Espíritu de Dios no trabaja, y grábate, si lo tienes que anotar, anótalo. El Espíritu de Dios no trabaja con el problema, trabaja con la persona. ¿Y cuándo trabaja con la persona? Cuando invocas el nombre de Dios. Y qué chido ejemplo diste, hermano, porque ahí estaba el hermano medio loco, se puso a invocar el nombre de Dios y salió como Blancanieves. O los 7 enanos, no sé cuántos. Pero salió cambiado. Dejó de ser gruñón y salió bien. Es Dios trabajando en nosotros, ¿saben? Vámonos para adelante. Nada más nos echan aire acondicionado arriba para que estén fresquitos y se aguanten la cosa. Dice para adelante. Sí lo teníamos anotado. En la oración el Espíritu Santo no trata con los problemas, sino con las personas. Ahí estaba anotado. Vámonos al punto 3 rápidamente. 1 Timoteo 2. Búsquenlo, hermanos, porfa. 1 Timoteo 2. Timoteo 2. De hecho, hoy no tengo planes de que nos tardemos en la prédica, no se preocupen, estoy corriendo. Y peor con esta lluvia. No, en serio, van a ver. Ustedes no saben de lo que estoy hablando hoy. Hoy nos vamos a ir rapidito. 1 Timoteo 2, del 1 al 4, dice así: exhorto ante todo. ¿Ya lo tienen todos? Los espero. 2:1. Léalo conmigo en 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones
bendiciones, acciones de gracias por todos los hombres. En el grupo SWAT, ustedes no saben el grupo SWAT, el grupo SWAT es el grupo más perrón de oración de la roca. Se reúnen los miércoles y vienen a orar, se pone bueno. Y vemos los resultados de lo que Dios hace. Algunos de ustedes hoy están aquí sentados sin saber que ustedes estuvieron en la lista del SWAT muchos días. Y que cuando tú de repente un día pasaste fue resultado de la oración de un equipo de gente que sabe lo que es orar. Y te invitamos a ser parte, solo si quieres orar. Por eso abajito tiene el logotipo de SWAT, porque hoy vamos a reclutar para el SWAT. Seguimos. Dice entonces, hermano, exhorto ante todo. Entonces, así de fácil, ahí va. Lo más simple. Ahorita empezó a llover y sí vieron que hizo Randy, ¿no? ¿Qué creen la escalera? Que se trepan, que desconectan. Entonces se quedan como menso arriba así, viendo qué más habría que hacer. ¿Por qué? Porque si empieza a llover, o sea, sí hay que mover las cosas, pero sobre todo quitas eso. O sea, quitas el cañón porque ahí se hace un charquito de lluvia y ese cañón vale como 20 varos. Entonces lo primerito que tiene que hacer es desconectar y quitar eso. Ok, vamos a suponer que le dije, y ya ni le dije, porque ya se sabe la movida, ya ni se le tiene que decir. Pero suponiendo que hoy se lo hubiese dicho en la mañana, mira Randy, cuando se empieza a llover, hijo, que jalas las sillas para acá, metes las sillas de allá, la batería la jalas un poquito para acá, el bajo y la guitarra los jalas para acá, pero sobre todo, ese cañón lo bajas así con caliente, eso es lo más importante. Y empieza a llover, y Randy empieza a jalar las sillas, jala las sillas de allá, jala las de acá, jala las de allá, empieza a mover la batería, y cuando ya llega allá, imagínense qué habrá pasado. Ya está encharcado. Familia, cuando Dios Espíritu Santo nos instruye en su palabra, nos dice, exhorto ante todo. ¿Debemos de leer la Biblia? Sí. ¿Debemos de congregarnos? Sí. ¿Debemos de evangelizar a la gente? Sí. ¿Debemos de ganar almas para Cristo? Sí. ¿Debemos de ser discípulos? Sí. Todo eso sí. Pero dice, exhorto ante todo a que hagan oraciones, rogativas, súplicas, peticiones. ¿Qué es lo más importante que debe de ser un hijo de Dios? ¿Por qué chihuahuas no lo hacen? No, yo sé que hay unos que sí, pero ¿por qué hay unos que no? Dicen, vamos a orar. Es más, cuando estamos en la reunión y a veces se dice, oye hermano, pues puedes orar a Andrew, y Andrew empieza, como hace ratito. Él estaba orando, y si tú no llegaste a la presencia de Dios cuando estaba orando es porque eres medio bruto. Él estaba orando, él estaba hablándole a Dios. Y los que entramos en oración, entramos a la presencia de Dios. Algunos nomás estaban, su máquina, a ver qué se calla. Puede ser que había alguien así, no lo sé, pero familia, la oración es clave. Hay mucha gente que no sabe lo que se pierde por no haber orado. Entonces, ante todo hay que orar. Vamos a avanzar un poquito más. Ahí en sus hojitas. Ahí me siguen, hermanos. Me voy a subir un poquitito el volumen para que no haya que no lo escuchen. Ok. La verdadera oración, ahí lo tenemos, les escribí frases para que no se les olvide. La verdadera oración no puede ser obligada, tiene que ser anhelada. ¿Por qué? Porque orar no es, o sea, ni los zapatos entran a fuerza. Por eso es que de repente les decimos, hermanos, vamos a orar los miércoles. Yo luego les digo acá, pero por favor no vengan. ¿Sí se acuerdan que les he dicho? Les digo, tenemos reunión de oración, pero por favor no vengan, a menos que les guste orar, porque si no vas a venir a echar a perder la reunión.
Porque vas a llegar y te vas a sentar y vas a estar esperando a ver a qué nos va a predicar el hermano. Y el hermano no va a predicar. ¿Y qué? ¿No vamos a alabar? No, tampoco no vamos a poder cantar. Entonces, ¿a qué venimos? Venimos a orar. Por eso es que digo, hasta que tú no empiezas a captar que orar es algo importante, necesario, no vas a captar y no vas a disfrutar de las mieles del Señor. En serio, la oración es clave. En la oración fortaleces el espíritu para dominar tu carne. Y algunos están, ay hermano, volví a fallar. Ay hermano, otra vez abrí mi celular y me puse a ver lo que no debía ver. ¿Por qué? No entiendo. Pues porque no oras, animal. Si te pusieras a orar y empezaras a hacer las cosas como Dios dice, pues funcionaría. O sea, ¿por qué hermano estoy fallando? Pues porque no oras. Ay hermano, otra vez me enojé con mi señora y le grité y le dije. ¿Y cómo vas en tu vida de oración? Pues yo siempre le pido. No dije si pides. A Aladino ya fueron a verla, ¿no? Le soban a la lámpara y ahí sale Aladino y pides 3 deseos. Dios no es el genio de la lámpara, no es Will Smith. O sea, hermanos, Dios es el creador del universo, el que mantiene todo funcionando exactamente como debe de ser. Y cuando tú te acerques a Él, no te acercas para pedir, te acercas para adorar. Ya lo vimos hace 15, ¿sí se acuerdan? No, algunos no están ni pendientes, por eso les traje el paso aquí. Se acerca uno para buscar adorar, para bendecir, y ya después viene lo demás. Ok, ahí en sus hojitas dice, inciso B, que un cristiano o una iglesia no ore es como tener un bebé, vestirlo, peinarlo, pero no está respirando. Revive al niño y luego haces lo demás. Sí me quise ponérselos de la manera más explícita que se puede. Vamos a suponer que tenemos aquí esta nena. Ahí está la nena llorando. Sí. Ahora imagínense que llora. No, también hermano, está excelente. No la estoy usando de ilustración. Porque como la vestiste hermosa. Imagínense la mañana que nuestra hermanita Tere ve a su bebita ahí en la cama. Yo le voy a poner su vestido de terciopelo para que se vea hermosa, la que tiene florecitas. Le voy a poner sus calcetitas que combinan, sus zapatitos, y la empieza a arreglar. Y la voy a peinar con su boletita así como la mía, toda chueca. Y le voy a poner su flequito peinado de lado. Y la hermana está así toda, ahí le empieza a arreglar y todo. Imagínense que su bebé estuviera así. Y la hermana sigue, ay, mi nena preciosa, y le está vistiendo. Y su hermana anda así. Y su nena se está poniendo morada. Y su nena está a punto de que se muere y la hermana sigue, ay, pero es que tiene que ser el vestidito rojo, para que se vea bien. Y la nena ya nomás está. Y la hermana sigue, ay sí, sus zapatitos se los voy a bolear para que se vea. ¿No diríamos que está bien loca? O sea, no manches, dirías, ¿qué te pasa? ¿Qué le revive a la nena? Sácale lo que está atorado. A veces así estamos haciendo. Tú estás queriendo hacer todo lo que debes. Voy a leer mi Biblia, porque eso debo de hacer. Ay, voy a ir a las reuniones a escuchar. Ay, sí es cierto. Es más, voy a ir a Remanente porque soy con los amigos. Estás haciendo todo, pero no oras. Eres como un bebé que se está muriendo. Estás queriendo hacer todo el adorno de afuera y la esencia que te lleva a la presencia de Dios, a ser una persona que está con Él, no la tienes. Revivan al chamaco antes de hacer otra cosa. ¿Sí me explico, hermanos? No puede, gracias, hermano. Andaba volando esta hora. Es para que no se duerma. Tienes que revivir al chamaco y luego haces lo demás. Hermanos, buena onda. Qué triste va a ser si la Roca de Mérida llega al punto que hacemos todo. Ya tenemos un grupazo de música, ya tenemos 3 bateristas. Y este creo que también ya va para baterista. Y no tiene batería, ya un día lo vamos a sentar a ver qué hace. No, está todo ahí clavado. Y ya tenemos 3 bateristas.
Santa. Y a su máquina ya tenemos todo aquí bien chulada de maíz pinto. Y luego los salones, ya todos los salones con aire acondicionado. Tenemos ahora sí chulada, ya no es grava, ya es piso de mármol. Y ya con su máquina ya tenemos una triste inversión. Pero hermanos, si esta iglesia no ora, yo me largo de calle. Yo voy a buscar una iglesia que ore, hermano. O sea, en buena onda, una iglesia que no ore no funciona para nada. Por eso hay tantas iglesias llenas de gente, pero no de la presencia de Dios. La presencia de Dios se logra en oración. Y hermanos, esta iglesia es nueva, pero pues es necesario que empecemos a hacernos la idea. Vamos a orar, vamos a buscar a Dios. ¿Cuándo, hermano? Usted convóquenos y oramos. No, así no es, porque ya les dije que la oración no es obligada, es anhelada. Entonces tú de por sí debes de empezar a establecer una relación con Dios en tu casa, de oración. ¿Cuándo oramos, hermana? Todos los días. ¿En dónde oramos, hermana? Cierra su puerta y toma su tiempo con Dios. ¿En dónde más oramos? ¿Quién más es el cielo? En su hamaca, en su hamaca. Pati, ¿dónde oramos? La sala, iglesia. ¿Cómo oras, Pati? Ella dice que de rodillas. Habrá quien ora sentado. El punto es, esto es algo que tiene que ser muy tuyo por Dios. Vamos un poquito para adelante. Si Dios es, punto inciso C, si Dios está cerca de una iglesia, esta hora. Ahí está, ya les puse el termómetro para saber nuestra iglesia cómo está. Si Dios está cerca de la roca de Mérida, la iglesia va a querer orar. Si Dios ya está lejos, la iglesia no. Y eso suena feo, pero es la neta del planeta. ¿Sabes por qué? Porque es tan obvio como que, oigan hermanos, oigan, esta ilustración es boba, pero fácil de entender. Mi esposa se quedó en Puebla. Ya me abandonó. Mi esposa se quedó en Puebla. Se quedó bien el martes, pero ahí le da. Yo no estoy platicando con mi esposa anoche. ¿Saben por qué? Pues porque no está. O sea, ¿cómo me voy a acostar en la cama y empezar a, ay, no, vete, te abrazo? O sea, ya quisiera, no está. Igualito pasa en la iglesia. Si Dios no está en la iglesia no. Óiganlo bien, cuando la presencia de Dios está, ¿saben qué siente la iglesia? Ganas de orar. Está bien pesado. Estamos poniendo la soga al cuello. Pero cuando la presencia de Dios está en un lugar, te dan ganas de estar con Él. Y la mejor manera es platicando con Él. Vámonos para adelante. Dice adelante, el alma se ha alejado de Dios cuando el deseo por Él ya no lo impulsa a orar. Tu alma está lejos de Dios si ya no sientes anhelo de orar. Ya están mojando para allá, jádense para acá, vénganse para acá, y de por sí se van a poder ir. Ya el agua ya nos va a quedar atascados. Hay lugar de este lado. Le seguimos. Dice en Juan capítulo 14. Busquen Juan capítulo 14. Esta es la clave para la oración. De todo lo que les podría yo decir hoy o en cualquier reunión hablándoles acerca de la oración, la clave está en Juan 14, 25 al 26. ¿Quién lo tiene y lo puede leer? Juan 14, 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, me enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Semana, ¿quiere decir quién nos va
todas las cosas? ¿Quién nos va a recordar las cosas? Voy a esperar porque todos somos como de primaria. Se empieza a poner algo y ya todo. Voy a esperar a que... Sí, todos, ya está preparado. Así están como ardilla. Es la de ojo, ¿verdad? Sale, ya estamos. Pues estaba cayendo ahorita para que reflorecieran. Sale. Ya están listos, hermanos. La clave. Bueno, ya que terminen de platicar acerca de la lluvia, seguimos. ¿Ah? Sale. La clave esencial para aprender a orar no es decirle, oye Natán, ¿me enseñas a orar? No es decirle a la hermana Norma, yo quiero aprender a orar como tú, hermana. Haces que la hermana ora en serio. Oye, hermano, más bien quiero orar como tú. ¿Cómo le haces, hermana? Anita, no. No le roben el honor al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está dispuesto a enseñarte todas las cosas y recordarte todas las cosas que había dicho. Entonces, ¿quién da clases de oración? Ay, pero no lo veo. Es como el aire. No lo ves, pero bien que lo están sintiendo ustedes allá, yo acá no siento nada. O sea, pero de que está. La presencia de Dios, el Espíritu de Dios está. Solo necesitas cerrar tus ojos o abrirlos como quieras, pero tú a solas y decirle, Señor, no sé orar. ¿Me puedes enseñar a orar, Señor? Si es cierto que el hermano Natán dijo que orar es la clave de mi vida cristiana. Dios, pues necesito aprender a orar. Y hace 15 días que prediqué, hermanos, les enseñé lo que decía Lucas, donde en el Evangelio de Lucas, uno de sus discípulos vio a Jesús que regresó de orar y le dice, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces Jesús dijo, vosotros pues oraréis así. A ver, ayúdenme. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Ándale. Se ve que oran el Padre nuestro cada día, ¿eh? Ándale. Se les olvidó. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y se les olvidó pedir el pan de cada día, y se les olvidó que nos perdonen nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero que es que ya me la sé. César, le la enseñaron de chiquito. O se ve que no la oras. O sea, cuando algo tú dices, yo quiero aprender a orar. Jesús dijo, cuando oren, van a orar así. No, hermano, es que eso son vanas repeticiones. No es cierto. Si lo repites a lo bruto, sí. Pero si esa oración sale de tu corazón, empiezas diciéndole, Padre que estás en los cielos, santo es tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro, Señor, de este día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el imperio por los cielos de los cielos. Amén. Pero tiene que salir de tu corazón. Y eso es orar. Eso lo vimos hace 15 días, ¿ok? Entonces, si vamos a orar correctamente, necesitamos invocar, pero eso. Entonces tienes que llegar al punto que te desesperes porque se haga su voluntad. Que te desesperes porque venga su reino. Que te desesperes porque Él perdone tus ofensas como tú perdonas a los que te ofenden.
Eso es orar. Hagamos ahorita. Lo que necesito cuando voy a orar. Esto va a ser el checklist de 8 puntos para cerrar. Y tenemos a Rudy con nosotros hoy. 8 puntos. Para cerrar, ¿qué necesito cuando voy a orar? Ahí va. Número 1. No oigo a Rudy. Número 1. No orar para ser visto. Eso lo vimos hace 15 días. Porque dice, no seas como los hipócritas. Entonces no vas a orar para que te vean que estás orando. Me tocó ver en el aeropuerto y ya lo entendí. Me tocó ver a un judío, ya ni sé si era judío, pero me tocó ver a un disque judío orando. Tenía su cajita aquí, en su frente. Tenía su cajita dentro de su mano. Tenía enredado hasta acá. Tenía su túnica, con sus filacterios largos. Y estamos, y su cairela aquí, bien perrón, sexy el chavo. Y de repente, está en pleno aeropuerto. Estamos en la sala de espera. Y lo veo al canijo que se ve que tenía no sé si era su Torah o su libro de oraciones. Estaba así, ¿sí me ven todos? Así. Yo lo intenté el otro día y traté de orar, de leer así. Dije, no manches, es que tener algo bien por eso, porque estaba así. Inténtalo, agarra tu Biblia y hazle así. No, pero era rápido, era. Yo no me siento que se me mueven los cachetes. Pero así le estaba haciendo acá, bien clavado. Un ratito y de repente se paraba. Empezaba. En serio, y ahora se volvió para el otro lado. Y otra vez se sentaba. Adivina qué estábamos haciendo todos los del aeropuerto. Todos estábamos. ¿Qué le pasa? Así como, ¿ahora qué? Y de repente se para y ahora se dirige hacia acá, como que hizo los 4 puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste. Luego hizo noreste, suroeste. O sea, dices, ¿qué le pasa? A eso se refería Jesús, porque él conocía a esos fariseos. Y él decía, o sea, no hagan sus oraciones para ser vistos por los hombres. Él ya lo viví. Y en el aeropuerto, o sea, al menos los de Islam se meten a su cuartito y se postran en su tapete. Ah, no, pero el fariseo estaba. Entonces, ¿qué le pasa? Dices, no, ¿por qué no lees Mateo 6, versículo 15? O sea, en buena onda tan mal. Pero, ¿qué debo de hacer con familia cuando voy a orar? No orar para ser visto. Por eso digo, la hermana, me meto en mi recámara y ahí si quiero grito, pataleo, hago lo que quieras. Y quiero ver si cuando estás a solas en tu recámara estás. O sea, no, te garantizo que no. Porque cuando estás a solas y no hay nadie que te vea, es cuando estás totalmente desnudo ante Dios y Él está en cual eres. Y muchas veces en esos ratitos simplemente te postras ante Dios y chillas. Y a veces las mejores oraciones que existen son las que no tienen palabras. Simplemente es tu corazón expresando a Dios tu arrepentimiento y tu necesidad. Número 1, no ores para ser visto. Número 2, necesitas un lugar especial donde pueda tener mi cita con Dios. Necesito un lugar especial para tener mi cita con Dios. Ahí va la pregunta. Nomás sé de una persona que sí lo hizo y ese fue Víctor. Dios, los demás a lo mejor lo hicieron. Pero ese mismo domingo, que hace 15 días les compartí acerca de... ¿Sí se acuerdan, no? No he venido a pedirte. Sí la recibieron la roleta. Hermano Víctor me dijo el domingo, yo salí a hacer mi caminata con Dios, tuve mi cita con Dios, llevaba a su nena en la carrera ahí, perronamente orando. Ahí está.
Tuvo su cita con Dios. ¿Quién más tuvo su cita con Dios? De salir a caminar. Ah, sí, cierto. Ella me mandó la foto en el parque. Bien, pues caminó por el parque. Y los demás que no lo hicieron. Bueno, de chismosos. Quedamos que íbamos a hacerlo. Quedamos que ibas a tener una cita, ¿no? Y sí, cierto, no solo póngase de pie que va a cumplir su cita con Dios. ¿Quién que les diga qué sintió Dios? ¿Te acuerdas cuando te dejaron plantado? Ibas a salir con alguien y te dejó vestida y alborotada ahí en donde iba a llegar y nunca llegó. En la Alameda de Orizaba. ¿Sí? Así le hiciste a Dios. Bien gandalla. Y luego dices, ay Dios, ¿por qué no te siento? Porque cuando hacemos citas no llegas. ¿A qué vas a estar perdiendo el tiempo contigo si a ti no te interesa? Ay hermano, no creo que Dios sea así. No, yo creo que sí. Dios es celoso de su tiempo, de su existencia, de su pueblo. Y en lugar de perder el tiempo con alguien que no le interesa, te garantizo que está pasando tiempo con aquellos que les interesa. Necesitas ponerte un lugar especial donde puedas tener tu cita con Dios. Alguien ya tiene su lugar aparte de... ¿Dónde está Joaquín? Joaquín tiene unas piedras perronas ahí donde es su cita con Dios. ¿Quién más ya tiene un lugar? En donde dice, este es mi lugar para estar con Dios. Elige. Hermana ya tiene. ¿Quién más? Ok, vamos a ser más prácticos, ¿va? Ahorita escriba el lugar donde vas a agarrar tu cita con Dios. Anótele ahí. Ahí en tu hojita necesitas un lugar. ¿Dónde va a ser? No tiene que ser siempre ahí, pero al menos de esta semana. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde te vas a despegar? Yo les voy a decir dónde tengo yo una cita con Dios. Yo tengo una cita con Dios cada miércoles a las 7 de la noche aquí. ¿Sí? Este es uno de los lugares de mis citas con Dios, porque vengo con mis compañeros y compañeras que les gusta hablar con Dios. Entonces esta es mi cita. Es más, a mí me viene valiendo sombrillas si no viene ni uno de ustedes, porque mi cita no es con ustedes. O sea, me daría igual. Platicaba yo con hermanos de la roca de allá de la sierra, y le platicaba a los hermanos, no hermanos, da igual si viene alguien o no viene nadie a la reunión de oración. Es que no sabemos qué hacer porque ya no vienen a las reuniones de oración, y pues entonces pues ya la cancelamos. No lo canceles, pues es que ya no venía nadie. No, o sea, así seas tú solito. Señor, este es mi tiempo con usted. Entonces yo ya tengo apartado miércoles de 7 a 8:30 hasta con Dios. Entonces Dios ya sabe en su agenda dónde va a estar Natán miércoles a las 7 de la noche. Orando. Sí me explico. Y de repente a lo mejor tienes un parque para que sea tu lugar a solas, una banca, a lo mejor es tu recámara. ¿Con quién estaba yo hablando? Estaba yo hablando, esto está bien terror. Estábamos en la sierra en San Antonio Polistepec el domingo pasado como a las 11 de la noche, en la casa de una pareja que estaban, se ven locos, así, un Hilda y David. O sea, un hilazo y un Davidazo. O sea, era una pareja que había vivido así, grueso, así como Michael. ¿Y saben qué? La esposa agarró a Dios y empezó a buscar a Dios. Y que me dice, les voy a platicar el testimonio de su esposo. Oigan, hermanos, el marido andaba con viejas hasta decir basta, andaba mal. Y lo platican los dos ahí ya. Lo platican ya quitados de la pena porque ya están en paz y bien felices. Y él hasta lo dice y dice, no, pues andaba yo re mal. Y es más, estamos cenando y hasta platican, no, pues fulana, sultana y esto, ¿no? Y sus cuantos agarraron tanta confianza y ya se perdonaron también. Así. Y la hermana bien feliz. La hermana dice, sí, la verdad es que yo oraba por él. Yo aprendí que tenía que orar. Y el marido dice, espérame, yo quiero dar testimonio de lo que me pasó. Y dice, un día mi señora se había ido a Michoacán, creo. Dice, y cuando yo entré a la recámara, abrí el closet
Y cuando abrí el closet, me quedé viendo y había un montón de hojitas. Así, había un montón de hojitas. Y yo dije, "Órale, ¿qué es esto?". Se me agaché y empecé a leer. Y mi nombre estaba en cada una de esas hojas. Dice el hermano, me puse a llorar. Y caí de rodillas y empecé a hablar con Dios. Y le dije, Dios, cámbiame. Ya no quiero seguir así. Su esposa nunca dijo nada, es más, las hojas no estaban ahí, para que todos vean, estaban escondiditas en el closet, en la parte junto a los zapatos. Y ahí va. El hermano platica que cuando regresó su esposa, el hermano decidió acompañarla a la iglesia. Y esa vez que la acompañó, el hermano Lalo predicó acerca del adulterio, para variar, ¿no? ¡Soma! La que se lo cachetea 4 o 5 veces. Ese es Dios, sin duda. El hermano se entregó a Cristo, se bautizó y ahorita los dos están bien metidos con el Señor. ¿Y por qué empezó? Porque había una mujer que sabía que podría. Y hay otros que dicen, ay, yo ya no sé qué hacer con mi marido, a ver, Natán, dime qué hago. Ay, ya no sé qué hacer con mi esposa, dime qué hago. No me digas. Haz tu cuarto de guerra, dice la hermana. Es que yo lo agarré de la película. Le dije, qué chido, hermana. Otros no agarran nada, le dije. No me... Dice, que otros nomás agarran a los actores. Pero la hermana entendió, lo puso en práctica y su marido convertido, chavos. Y dicen los hermanos, oye hermano, vamos a ir a visitarlos un día allá a Mérida. Pues caigan, van a ver que se van a abrir, los voy a parar a que den el testimonio. Porque fue por oración que el marido cayó a los pies de Cristo. En cambio, están todos desesperados, es que no cambies, que qué voy a hacer, ya lo voy a dejar, ya no me puedo. Hermano, la hermana se ponía a hablar eso con Dios. Y cuando hablas eso con Dios, Dios dice, o sea, ¿tú crees que yo soy el que puedo hacer eso? Entonces Dios dice, lo hacemos. Sí, no, perronamente. Bueno, ya, me apuro porque les dije que era cortito, Punto 3. Debo tener mi lugar. Ok, ¿dónde es tu lugar? La hermana es su closet. ¿Dónde es tu lugar? ¿Ya lo anotaste? Sale, tienes 2 minutos. No, ni siquiera, 30 segundos. Ya escoge un lugar. Para empezar esta semana, ¿dónde va a ser? Tu cita con Dios esta semana. Voy a ir pasando a preguntar, ¿dónde es? El patio de la casa nueva. ¡Ay! En el patio de la casa nueva. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser tu cita con Dios? En el segundo piso. A mí me gustan los segundos pisos junto al tinaco de agua. Me agacho ahí. Perronamente. ¿Dónde va a ser tu cita? En la recámara. A ver, vamos a ver. Dila. Aquí en la iglesia vas a venir el miércoles. Ya se apuntó la primera recluta para el SWAT. Siervos orando a tiempo. Hermanos, en buena onda, haz tu cita con Dios. ¿Dónde va a ser? Que ella, no sé por qué no se oyó. Así, hermanos. Dice la hermana que va a ser en la calle cuando va caminando. Está bien. Excelente, sale. Punto número 3. No hacer vanas repeticiones. Eso lo estudiamos la otra vez. Nomás estoy repasándoles la lista. ¿Qué es vanas repeticiones? Oh Señor, oh Señor, tú sabes que te necesito, Señor, porque tengo que el Señor, y mis hijos y Señor, y va a decir, ya déjame decir Señor. Y algo diferente. Vanas repeticiones es cuando estás nomás hablando a lo bruto. Repite, sí, dice, sí. No hagas vanas repeticiones. No imites. ¿Se acuerdan lo de apresura mis pasos? Ya está, no, se apresura sus pasos y es, ay, no sé qué me pasa. O sea, no manches, eso es una vana repetición. ¿De dónde nos sacó la iglesia? Señor, pedimos que apresure los pasos de los que no han llegado. Y entonces toda la gente ya está, ay, no sé qué nos pasa, estamos llegando a la iglesia más rápido. O sea, eso es una petición sonsa. Son vanas repeticiones. Es tan vano cuando dices, sí, Señor, bendice los alimentos y dale a los que no tienen. Y Dios te oye y dice, si tú eres el que tienes que compartir al que no tiene, y quieres que yo vaya, estás bien mal.
Tú eres el que tienes 1 kilo extra de frijol, ¿por qué no lo pones en la cajita de despensa allá atrás para que cuando hay hermanos que no tienen lo compartes? No sabía, hermano, pues ya saben, hay una caja de despensa allá atrás, la rosita. Llénenla de despensa porque de repente hay hermanos que pierden su chamba o no tienen algo y se les lleva la despensa. Para eso es. No se preocupen, yo no me la como, estoy flaco. David podría ser que sí, pero yo no. Sale punto 4. Punto 4 dice: humildad y temor para acercarme a Dios. Eso es clave, Alejandra. Alguien que nos lea Isaías 66:2. Necesitas humildad y temor cuando te acercas a Dios. Porque hay gente que dice: ah, que Dios es mi cuate, Él y yo nos tuteamos, nos llevamos re bien. No, discúlpame, así no funciona con Dios. Dios está en los cielos y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Así dice la palabra. ¿Quién tiene Isaías 66:2? Échale, hermano Moncho. Mi mano hizo todas las cosas, hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿A quién va a mirar Dios? Al que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a su palabra. Cuando vayas a orar, entonces acércate a Dios con mucho temor, con temblor. ¿Sabes cómo lo hacía Daniel en la Biblia? Daniel oraba 3 veces al día. Y él decía: Señor, tú estás en los cielos. O sea, él literal humillado, diciendo: Señor. O sea, ni siquiera osaba él echar al Señor acá. No era la lámpara de Aladino, no es un genio el que le estaba pidiendo, lo pedía con tanto respeto. Al grado que Daniel tal vez no había pecado en los pecados del pueblo, pero él se incluía: Dios, perdónanos porque te fallamos. Entonces, cuando ores, debes de ir humilde, temeroso de quién es Dios. Nos decía, fíjate, nos decía apenas alguien: no, es que Dios no tienes por qué tenerle temor. ¿Sí o no? Dices: ¿qué Biblia están leyendo? ¿La satánica? La Biblia dice que debes de caminar en temor todos los días de tu peregrinación. Y de repente: no, es que Dios te ama, ya no te preocupes. No, cuando Dios mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a su palabra. ¿Sale? Entonces, cuando vayas a orar, no ores para ser visto, búscate un lugar para tener tu cita, no hagas vanas repeticiones. 4, necesitas humildad y temor a Dios para acercarte. Ahora ahí va. 5, saber y entender lo que debe de haber en una oración y llevarlo a cabo. No voy a repetir la predicación del C15, pero ahí está. Ese es el Padre Nuestro. Inciso A, si la quieren ver, esa prédica está en el YouTube. Yo tuve que predicar hace 15 días para que la vieran, entonces la pueden ver ahí. En el punto 5, inciso A, para adorarlo, conocerlo y tener comunión con Él. ¿Por qué voy a orar? Para conocerlo y tener comunión con Él. Por eso empiezas: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, empiezas adorando. A eso se refiere. Inciso B, para servirle mejor, denuedo, sabiduría, milagros, dirección, llenura y respaldo de su palabra. Entonces, la segunda razón por la que voy a orar es para que venga su reino y se haga su voluntad. Tercera razón por la que voy a orar es por mis necesidades personales. Pero Él mismo te dijo cuáles son tus necesidades personales. No tienes que ir ante Él a pedirle otras. Te dijo: vas a pedir por tu pan de cada día, pero el pan espiritual. Vas a pedir perdón por tus pecados. Y vas a perdonar a los que has ofendido. Y vas a pedir para que no entres en tentación. No, pues ya me limitó el Señor. Yo iba a pedir mi bicicleta azul. Esa de por sí ya la tiene guardadita. Porque dice: los gentiles piden todas esas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de esas cosas.
pero ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas van a ser añadidas. La gente piensa que se ora para pedir, o sea, piensan que la oración es porque Dios es uno de los 3 reyes magos. ¿Qué quieres para reyes? Hay hermanos, a sus peticiones en la reunión de oración, ¿qué quieren pedir? Yo quiero pedir por mi trabajo, yo quiero pedir por mi escuela, yo quiero pedir por mi carro, yo quiero pedir por mi junta de trabajo, yo quiero... Dios nos ha de venir y decir, ora. Yo no les enseñé a orar así. Yo les dije que tenían que orar buscando mi voluntad, para adorarme, para pasar tiempo conmigo, y que yo les iba a dar todas esas tonterías que me están pidiendo si tan solo buscaban mi reino. Entonces hay que buscar primero el reino. Ya voy a acabar. Entonces, punto 6. Debo orar. Cuando voy a orar, necesito perdonar a los que me han ofendido. Ahí lo dice en Mateo 6, porque si vosotros no perdonáis a los que os ofenden, tampoco vuestro Padre os perdonará. Entonces, para orar efectivamente debo estar tablas con todos. Si me agarran a uno, pero no funciona. ¿Quién tiene bronca con alguien? Levante su mano. Sea honesto. ¿Quién tiene bronca con alguien? Levante su mano. No la baje, déjela arriba. Para que Dios vea y ya quedes marcado por Él de que vas a salir y vas a hacer paz. Ella la paz, chavo. Perdónalo. Así, y entonces tu oración va a ser oída. Sale. Número 7. ¿Qué otra cosa necesito cuando voy a orar? Mi Biblia, para escuchar lo que Dios me quiere decir. Entonces, ahora, ya eran las 2 de la mañana, lo que Dios me quiere decir. ¿Verdad? Bien profunda mi enseñanza. Mi Biblia te habla 2 veces. Necesito mi Biblia para escuchar lo que Dios me quiere decir. Y así hablamos el pueblo. Salmo 119 es un salmo lleno de porciones en donde te anima a buscar a Dios, porque te va a hablar. Acercarte a sus mandamientos, porque te van a edificar. Acercarte a su palabra. Hermano, así sencillito. Cuando tengas tu cita con Dios esta semana, jala con tu Biblia. Para que cuando estés orando, ahí te detengas, terminas de hablar, sacas tu Biblia, empiezas a leer, y Dios te va a platicar algo de su palabra. Porque la oración es un diálogo entre Dios y tú. Y neta, la oración es un diálogo. Necesitas escucharlo a Él, si no, no es diálogo. No es un monólogo ante Dios, es un diálogo. Él te va a hablar en tu corazón, en las escrituras. Y por último, número 8, necesito un cuaderno y lapicero, o para los modernos su tablet. Un lapicero para escribir lo que recibo en mi tiempo de oración. Ahora, ya acabé. Es más, pónganse de pie para que vean que se siente. Ya acabé. Ya vamos a amarrar esto y vamos a ver qué vamos a hacer. Digo, no, esta no es la última vez que vamos a hablar de la oración. Esta nada más es otro empujón, porque lo necesitamos. Entonces, chavos, de manera rápida, así, en paz. ¿Cuándo empezaron a invocar el nombre de Dios? ¿Quién lo hizo? Enos. ¿Era una iglesia? ¿Era una nación? ¿Qué era? Era un grupo de personas, un hombre que convocó un grupo de personas para invocar a Dios. Hoy, el hermano Enos, ¿dónde está Daniel Enos? ¿Está dando clases? Bueno, los convocamos, que si quieren orar, están bienvenidos a la cita los miércoles a las 7 de la noche. Pero no vengas diciendo, a ver qué nos van a decir. Nadie te va a decir nada. Si tú no tienes una relación con Dios, te vas a aburrir, mejor no vengas. Pero si quieres orar, te invitamos a venir a tener una cita con Dios. Te convocamos para el día miércoles a las 7. De 7 a 8 oramos. Después hay media hora para repasar nuestra lista de peticiones del SWAT. Y si decides integrarte al equipo,
ya que incluimos a la lista porque la Roca toda la semana está orando por unas listas de peticiones. Unos oran en la mañana, otros oran en la noche. ¿Y por qué? Pues porque Jesús así lo dijo. En una ocasión dijo que había una viuda que pedía que le hicieran justicia y por fin el juez se cansó y dijo, ya, no fue justicia. Y de repente dice Jesús, ¿acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él de noche y de día? ¿Tardará en responderles? Jamás. Como en nos los convocamos a venir a orar, a invocar el nombre de Dios. Ahora, para tu cita personal con Dios, ya para cerrar, necesitas un espacio, un lugar, a solas. No te vayas a hacer a solas, no es para pantallar a nadie. Necesitas no hacer vanas repeticiones, humildad y temor a Dios. Necesitas tu guía para orar es el Padre Nuestro. Nada más para los que no vinieron hace 15 hermanos voy a decir, ¿saben por qué el diablo se encargó de que una de las penitencias que pusiera la Iglesia Católica era el Padre Nuestro? Porque así evitó que hasta los cristianos hicieran uso del Padre Nuestro para hablar con Dios. Y esa era la enseñanza de Cristo para orar. Directita de Él. Y el chancla se encargó de que la oración fuera una penitencia. Agarra el Padre Nuestro y óralo con convicción, entendimiento, y ahí te sigues. Tener tu Biblia a la mano, tener tu lapicero a la mano, perdonar a los que te han ofendido, no hacer vanas repeticiones. A veces, ¿sabes qué es mi tiempo de oración? Ya con eso me callo. A ver, mi tiempo de oración, Cris, voy al parque, me siento nada más. Estoy viendo los ángeles. Y nada más adoro y digo, Dios, qué hermosas cosas es esto. Y llegan unos pajaritos volando y nos dan un paso. O sea, empiezo a admirar las cosas que hizo y lo adoro. Y a lo mejor estuve media hora y ya me paro y me voy a continuar mis actividades. Ese fue mi tiempo de oración. No, eso no es orar. Orar es sacar la lista del mercado, del enfermo que es. No es cierto. Orar es, léanlo todos conmigo porque con esto terminamos. Ahí lo dice al final de sus obras, ayúdenme. A la cuenta de 3, no como rezando, sino como con ganas. Dice, oración es pasar tiempo de corazón a corazón con aquel que te amó, con aquel que se ha hecho completamente responsable de tu vida. Es tiempo de escucharlo, tiempo de adorar, y en un espíritu de humildad compartirle tus necesidades y las de aquellos a quienes amas. Eso es orar. La próxima vez que vayas a orar, pon esta hojita ahí en tu Biblia para que te acuerdes. Orar es pasar tiempo con Dios. Y les animo que lo hagan, diviértanse, pásensela hermoso con Dios. Tómense un ratito bien bonito con Dios, hable con Él. Él tiene más ganas de platicar contigo de lo que tú te imaginas. En serio. Él ha estado esperando ese momento. Si tú lo captas hoy y dices, sí quiero, Él va a estar listo. Murió en la cruz para poder platicar contigo. Prefirió morirse en una cruz a pasar su eternidad sin ti. Quiere platicar contigo. Quiere platicar contigo. Vamos a ver. Bendito Padre, Señor Dios. Señor, con respeto nos acercamos a usted. Lo necesitamos, Padre. Reconocemos, Padre, que sin usted nada más hacemos nuestra vida religiosa y sin sentido, Padre. Por eso clamamos a usted que su presencia esté con nosotros. Espíritu Santo de Dios, enséñanos ahora. Enséñanos ahora. Le pido por los que están aquí hoy, que usted haga la obra de Dios. Por favor, Dios. Hermanos, yo no quiero despedir esta
hacerte la pregunta. ¿Habrá alguien hoy que diga, sabes que yo necesito empezar mi caminar con Dios? Necesito empezar a platicar con Él. Tal vez lo primero que necesitas hacer es bautizarte, porque eso es clave para iniciar con Dios. Yo te quiero preguntar, ¿habrá alguien que necesita entregarle su vida a Cristo? Necesita invocar a Cristo por la primera vez en su vida, bautizándose, diciendo, Cristo, yo te necesito. Si hay alguien, levante su mano y diga, yo necesito bautizarme y seguir a Cristo. Dios te bendiga, hermano. Amén. ¿Habrá alguien más que diga, yo necesito? Dios te bendiga, hija. ¿Habrá alguien más que diga, se acuerdan que les dije que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo? Es algo que tú le dices, Dios, yo quiero, te necesito. ¿Habrá alguien más que diga, yo quiero invocar a Cristo, quiero ser bautizado o bautizado y seguirlo y empezar a caminar por Él? ¿Habrá alguien más? Yo le quiero pedir a las dos hermanas que levantaron la mano, vamos a orar juntos. Vamos a orar.